Me llamo Faith Terrell. Tengo 34 años. El sábado por la mañana del fin de semana del día del trabajo, desperté en casa de mi madre con un silencio tan completo que podía escuchar el zumbido del refrigerador, porque mi familia se había ido del estado sin mí. Durante 2 semanas todos me dijeron lo mismo. No hagas planes. Susurraban en la cocina y se callaban cuando entraba. Solo espera. Mi mamá sonreía. Así que esperé. Dormí en mi cuarto de la infancia porque me pidió que me quedara. Desperté sola frente a una entrada vacía y una nota en la barra sobre el medicamento de mi abuela. Para el mediodía, estaba mirando la historia de Instagram de mi hermana. Un muelle, un lago, toda mi familia riendo, y una leyenda que recordaré el resto de mi vida. El mejor viaje de todos cuando ella no está. LOL. No reaccioné, no comenté, no escribí. Solo esperé, porque había una cosa sobre esa cabaña del lago que ninguno de ellos sabía. 2 días después, mi teléfono se iluminó con 63 llamadas perdidas y un mensaje de mi mamá. Por favor, ven a casa, no lo sabíamos. Necesitas saber quién quedó de pie en esa cocina vacía. Manejo una pequeña firma de contabilidad en la calle principal de Crestwood, Ohio, 3 empleados de medio tiempo, 41 clientes, y una cafetera más vieja que mi carrera. La construí yo misma después del colegio comunitario, una temporada de impuestos a la vez. Vivo sola en un departamento ordenado, 10 minutos de la casa donde crecí. Escribo con lápiz porque la tinta es para las cosas definitivas. La gente confía en mí con su dinero porque soy calmada, soy exacta, y no me inmuto ante un mal número. 6 años antes, mi papá murió de un infarto en el estacionamiento de la ferretería, 57 años, sosteniendo una bolsa de tornillos para terraza. Era el eje de nuestra familia. Cuando un eje se rompe, alguien tiene que arrastrarse debajo del carro y sostenerlo. Ese alguien fui yo. Me convertí en la que mantenía todo funcionando. El horario de medicamentos de mi abuela Ruth vivía en mi teléfono. El técnico del calentón de mi mamá tenía mi número, no el suyo. Cada declaración de impuestos de la familia cruzaba mi escritorio en abril. Gratis. Y en un estante de mi oficina, entre carpetas de clientes, había una carpeta verde de 3 anillos que nadie en mi familia había visto jamás. Le agregaba cosas en silencio, año tras año, de la manera en que cuidas una tumba. 6 años de mi vida vivían dentro de esa carpeta. Mi familia no sabía que existía. Para el final de esta historia, cada uno de ellos sabría exactamente qué había dentro, y le costaría más de lo que uno de ellos podía pagar. Te habría caído bien mi familia si solo la vieras desde la calle. Mi mamá, Carol, 61 años, podía hacer que una mesa plegable pareciera revista de decoración. Dirigía cada fiesta como directora de escenario, quien se sentaba donde, quien cargaba qué, cuya noticia se anunciaba cuándo. Mi hermana Bro, que tiene 37 años, trabaja medio tiempo en el banco, casada con Josh, gerente de bodega con buena risa. Su hija Ava tiene 12 años, toda codos y preguntas, la única persona en esas cenas que alguna vez me preguntó cómo había estado mi semana. Mi hermano Dean tiene 29 años, vende equipo de gimnasio, y ha estado a un inversionista de abrir su propia franquicia de fitness desde los 25. Cada domingo comíamos asado en casa de mamá. Y cada domingo había un momento en que algo necesitaba hacerse, un formulario, una factura, una llamada a una aseguradora. Y el cuarto decía la misma frase en la misma voz fácil. Faith se encarga. Nadie nunca preguntaba si Faith quería encargarse. No le preguntas al lavaplatos si tiene ganas de funcionar. El año pasado, por primera vez en mi vida, le dije que no a algo. Dean quería que yo cofirmara un préstamo para una camioneta que no podía pagar. Le ofrecí ayudarle a presupuestar una usada en su lugar. Me miró como si lo hubiera abofeteado. La helada en la cena del domingo duró 3 semanas, el clima especial de mi madre, donde nadie está enojado y la salsa te la pasan al último, cada vez, hasta que aprendes. Los susurros empezaron 2 semanas antes del día del trabajo. Mi mamá me llamó un martes mientras cerraba la nómina de un cliente. No hagas planes, cariño, dijo, y podía escuchar la sonrisa por el teléfono, no para el fin de semana del día del trabajo, prométemelo. Le pregunté qué estaba pasando. Solo espera, dijo. Ese domingo en la cena, toda la casa tenía un secreto adentro. Brooke y mamá se callaban en la cocina cuando entraba por el tazón de la ensalada. Dean sonreía a su plato como niño con un cohete.
En un momento, Ava saltó hacia mí y dijo, «Tía Fait, ¿sabías que nosotros?» Y la mano de Brooke aterrizó en su hombro y la dirigió hacia la mesa de postres tan rápido que la coleta de la niña se balanceó. Me dije que era una sorpresa para mí. Yo audito historias de otras personas para vivir. Puedo encontrar el hueco en un presupuesto desde el otro lado del cuarto, pero hasta una contadora puede leer mal un número cuando quiere que el total sea cierto. Quiero ser clara sobre algo porque importa después. No entré a esto ciega. Pregunté 2 veces. La primera vez le pregunté a mamá directamente si la familia iba a la cabaña por el día del trabajo, porque si era así necesitaba mover 2 fechas límite de clientes. Me miró a los ojos y dijo, «Quédate en el pueblo, cariño, confía en mí, vas a querer estar aquí». La segunda vez, una semana antes, le pregunté a Brooke si debía preparar algo. Dijo, «No, ya todo está resuelto, solo mantén el fin de semana libre». Así que hice lo que hace una persona cuidadosa. Moví mi revisión trimestral con mi cliente más grande a la semana siguiente. Cancelé mi lugar en una conferencia de contadores en Columbus que había esperado desde primavera, no reembolsable. Y aquí está la parte que duele decir en voz alta. Ese enero anterior había intentado arreglar a esta familia con una hoja de cálculo, un plan simple de gastos compartidos, todo transparente, y lo puse en la mesa de mamá. Mi madre lloró como si le hubiera leído su diario en la iglesia. Brooke dijo, y cito, «Estás convirtiendo a la familia en una factura». Dean me llamó registradora de caja con coleta. Así que doblé mi hoja de vuelta en mi bolsa y seguí pagando todo yo misma, en silencio, como lo había hecho durante 6 años. Me llamaron registradora de caja en enero. Para septiembre descubriría qué pensaban realmente que era. El viernes antes del día del trabajo, mamá me invitó a cenar y me pidió que me quedara a dormir. «Quédate en tu cuarto viejo», dijo, «gran día mañana, solo espera». Hizo asado un viernes, lo cual debió disparar todas mis alarmas. La casa se sentía cálida de una manera ensayada, como un escenario 10 minutos antes de que suba el telón. Dean seguía revisando su teléfono y sonriendo. Brooke y Josh vinieron por el postre, y 2 veces entré a una conversación que se cortó tan de golpe que sentí el punto final. Vi de reojo una maleta detrás de la puerta del cuarto de lavado, azul marino, con ruedas afuera, lista. Y mi pecho hizo otra vez esa cosa tonta y cálida. Equipaje, entonces un viaje sorpresa. Tal vez por fin habían planeado algo y mi único trabajo era aparecer y ser celebrada. Cuando la familia de Brooke se fue, Ava me abrazó en la puerta más tiempo del usual, la cara presionada contra mis costillas, y dijo, «Adiós tía Fait», con una vocecita que malinterpreté como sueño. No era sueño. Mi mamá me besó la frente en lo alto de las escaleras, primera vez en años, y lo dijo una vez más suave que antes. «No hagas planes». Desperté a las 7:40 con una casa sin sonidos, sin la cafetera burbujeando, sin regadera corriendo, sin los pies de Dean en las escaleras, solo el refrigerador zumbando para sí mismo. Me quedé acostada un minuto completo diciéndome que se estaban escondiendo. Bajé. La cocina estaba limpia y fría, la entrada vacía por la ventana, ambos coches se habían ido. Y en la barra, bajo el salero bueno, una sola hoja de papel con la letra redonda y alegre de mi madre. Las pastillas de Ruth, la azul con el desayuno, las blancas en la noche, lista en el refrigerador. La basura sale el martes. Riega tus jitomates, son delicados. Volvemos el lunes por la noche. Gracias cariño. Sin lo siento, sin explicación, sin cabaña, sin destino, ni un te vamos a extrañar, ni siquiera mi nombre, solo cariño, la palabra que usas para una mesera o un perro. Me quedé ahí en pijama sosteniendo la nota, y el cuarto hizo un giro lento y silencioso porque finalmente vi la forma de todo. No hagas planes, no porque algo estuviera planeado para mí. Porque yo era el plan. Era la niñera de la casa, la contadora de pastillas, la regadora de jitomates. Al personal no se le avisa cuando la familia se va de vacaciones. Al personal se le da una lista. Llamé a mi mamá una vez, directo al buzón de voz, su saludo alegre de hace 10 años. Puse el teléfono sobre la barra junto a la nota y me hice una taza de café en esa cocina impecable, y me la tomé despacio, de pie, mientras en algún lugar al norte mi familia se reía en una carretera. Al mediodía descubrí dónde estaban, de la manera en que ahora te enteras de casi todo, por una pantalla. Era la historia de Instagram de Brooke, ni siquiera la estaba buscando. Primer cuadro,
un muelle de madera sobre agua azul-gris. Dinamita de una bomba. Todo rodillas y gloria. Segundo cuadro, mi madre con su sombrero blanco levantando un vaso de plástico de algo rosa hacia la cámara, riendo con toda la cara, una risa que no había visto desde que vivía papá. Tercer cuadro, Joss en el asador, Ava en una tabla de remo, sol por todos lados. Conocía ese muelle, conocía esa agua, lago Ardan, nuestra cabaña, la cabaña de mi padre, 2 horas al norte, el lugar al que no me habían invitado. Y a través de la parte inferior del último cuadro, en esa fuente cursiva que Brooke usa para anuncios felices, decía la leyenda, el mejor viaje de todos cuando ella no está, jaja. 214 personas lo habían visto para el mediodía. Mi tía Patty había respondido con un corazoncito rojo. Me quedé en la cocina de mi madre y lo leí 4 veces, de la manera en que lees una columna que sigue cayendo en un número que no quieres. Ella no está. Jaja. Esperé sentir que el grito se armara, y no llegó. Lo que llegó en cambio fue peor, o tal vez mejor, una quietud fría y amplia como un lago congelándose en una sola noche. No comenté, no publiqué, no le escribí a nadie. Puse el teléfono boca abajo en la barra, lavé mi taza de café, la sequé, la puse en el escurridor. Luego tomé la regadera de mamá, la llené, caminé hacia los jitomates, y me detuve con la regadera a medio aire. Miré esas plantitas delicadas un largo momento. Dejé la regadera en el barandal del porche, todavía llena. Cada máquina tiene un interruptor de apagado, el mío acababa de ser encontrado. Esto es lo que no hice ese sábado. No llamé a Brooke a exigir una explicación, no escribí los 11 párrafos furiosos que mis pulgares suplicaban escribir, no lloré sobre las obras del asado. La rabia es un préstamo de día de pago, se siente como dinero, te cuesta el doble para el martes. Cerré la casa de mi madre, manejé los 10 minutos a mi departamento, me bañé, me puse ropa real, y entonces hice lo único de esa nota que valía la pena hacer. Recogí las pastillas de mi abuela y manejé a la casita de ladrillo de Ruth en la calle Cedar. Porque hay alguien más que despertó esa mañana sin familia, una mujer de 83 años con una cadera mala y una mente más filosa que todos nosotros juntos. También la habían dejado atrás, demasiado problema, aparentemente. Ruth abrió la puerta en su suéter bueno, miró mi cara exactamente un segundo, y dijo, bueno, mejor entra y rompe unos huevos. Así que las 2 personas tachadas de la lista de invitados comimos huevos revueltos y pan tostado en su mesa de cocina, y ninguna dijo la palabra cabaña durante 1 hora completa. Mi abuela Ruth enseñó 3er grado durante 31 años, lo cual significa que puede oler una mentira antes de que termine de vestirse. Me sirvió más café y me contó lo que sabía, que era casi nada, y ese era el punto. Le habían dicho del viaje el jueves. Jueves, una escapada de adultos. Ruthie, odiarías las escaleras, le había dicho mi madre, a una mujer que todavía limpia sus propias canaletas contra las órdenes directas de todos. Ruth revolvió su café y entregó la línea en la que he pensado cada día desde entonces. Se llevaron las llaves del bote, dijo, curioso, nadie nunca pregunta quién mantiene las luces encendidas. Levanté la vista, ella me miró de vuelta, firme como un nivel. Entonces dijo algo más raro. Tu padre hizo una cosa inteligente con esa cabaña antes de morir. Sostenía su taza con ambas manos. Pregúntame cuando estés lista. Le dije que estaba lista ahora. Negó con la cabeza. No, cariño, ahora estás enojada, listo es diferente. Listo viene después de que sepas qué están haciendo realmente allá arriba. Le dije que estaban nadando y tomando cosas rosas de vasos de plástico. Ruth miró por su ventana de cocina hacia el norte, la dirección del lago, un largo momento callado, y entonces dijo la segunda cosa que nunca he olvidado. Tu madre pasó el jueves con guisados y su carpeta buena de la iglesia en el asiento del coche. Cariño, nadie empaca papeleo para nadar. El iPad fue mi culpa de la manera en que todo en esta familia terminaba siendo mi trabajo y por lo tanto mi culpa. 3 años antes, cuando el doctor de Ruth movió sus citas a videollamadas, la familia decidió, dilo conmigo, Fight se encarga. Así que le configuré un iPad usando una vieja cuenta de Apple de Brooke. Porque Brooke tenía una cuenta sin usar y nadie quería pagar por almacenamiento nuevo. Brooke nunca cerró sesión. Mantengo el aparato cada mes como un buen departamento de tecnología. Ese sábado por la tarde lo levanté de la mesita de Ruth para limpiar su pantalla desordenada antes de su cita del lunes. Y ahí estaba, en la pantalla de bloqueo, paciente como un corte de papel,
Una notificación de calendario compartido. Gary Sutton, hombre de la cabaña, 11 de la mañana. Todo el mundo en Crestwood conoce a Gary Sutton. Su cara te sonríe desde el anuncio más grande de bienes raíces en la Ruta 9, junto a las palabras, su hogar, su promesa. Mi pulgar se quedó suspendido sobre la pantalla mientras mi cerebro hacía lo que está entrenado para hacer: conciliar las cuentas. Un agente inmobiliario en nuestra cabaña el lunes del día del trabajo a las 11 de la mañana, con toda mi familia reunida en un solo lugar, hieleras empacadas, niños entretenidos, abuela estacionada, y la única persona que lee cada documento en esta familia convenientemente dejada 2 horas al sur regando jitomates. Los números no mienten, pero se quedan callados mientras te mientes a ti mismo. Había pasado 2 semanas creyendo que los susurros eran una fiesta. La pantalla de bloqueo arregló eso. Mi familia no se fue de vacaciones, se fueron a una junta. Y fuera de lo que fuera esa junta, me habían necesitado, específica y quirúrgicamente a mí, fuera del cuarto. Abrí la aplicación de mensajes en ese iPad. Era un aparato que yo administraba, conectado a una cuenta que su dueña había abandonado, sincronizando conversaciones que nadie se había molestado en silenciar. Pero sí, la abrí con manos frías mientras Ruth fingía muy intensamente ver su comedero de pájaros. Arriba de la lista había un chat de grupo en el que nunca había estado. Equipo Cabaña, con un emoji de bote, creado la 3ª semana de mayo, mientras yo hacía sus impuestos. Me desplacé hacia arriba por 3 meses de mi familia planeando un fin de semana sin mí de la manera en que otros planean bodas. ¿Quién llevaría los kayaks? Si el hermano de Josh podía prestar un segundo asador. Mamá pidiéndole a Brooke que eligiera la semana en que Fait usualmente hace declaraciones trimestrales para que no insista en subir. Y entonces, de la 2ª semana de junio, el mensaje que reacomodó algo en mi pecho permanentemente. Ava, la dulce y leal Ava, escribiendo desde el teléfono de Brooke, había preguntado, ¿va a venir la tía Fait? Le encanta el lago. Y la respuesta de mi madre, con hora 9:41 de un martes, sentada ahí en una burbuja gris como si fuera nada. Esta no, cariño, va a hacer las cuentas en voz alta. Eso fue todo, ese fue mi crimen, declarado sencillamente por mi propia madre por escrito, no que fuera cruel, ni aburrida, ni difícil. Que iba a hacer las cuentas en voz alta frente a todos. Lo leí tal vez 10 veces, y en algún lugar de la 6ª, el dolor hizo algo extraño, se volvió profesional. Bien mamá, recuerdo pensar con una calma que me asustó un poco. ¿Qué cuentas tenías tanto miedo de que yo hiciera? Seguí desplazándome y entonces encontré la hoja de cálculo, fijada arriba de Equipo Cabaña, encima de la logística de los kayaks y los recordatorios de bloqueador solar, un archivo adjunto. Presupuesto familiar Terrell versión 3. Yo había construido ese archivo 2 inviernos antes en la mesa de cocina de mi madre. Le hice una plantilla limpia con pestañas y fórmulas para que pudiera rastrear sus gastos sin llamarme cada domingo. Me había abrazado y me llamó su chica lista. Y ahora ahí estaba, mi propio trabajo reutilizado para presupuestar el fin de semana familiar del que me habían borrado. Gasolina dividida entre 4, lista de mandado, una línea que decía almuerzo GS Carol. GS, Gary Sutton, le estaban comprando un sándwich al agente inmobiliario con mi hoja de cálculo. Pero el archivo era solo el aperitivo. El chat deletreaba el resto en burbujitas alegres. Domingo por la noche, después de que los niños se duerman, junta familiar, todos en la misma página antes de que llegue Gary. Lunes a las 11, Gary Sutton camina a la propiedad. Aparecieron las palabras precio de lista. Aparecieron las palabras antes de que se enfríe el mercado de otoño. DIN en julio, la fecha límite del depósito es el viernes después del día del trabajo. El representante de la franquicia confirmó, 60.000 aparta mi territorio. Mi madre en agosto, la cabaña no hace nada más que costar dinero. Tu padre querría que trabajara para esta familia. Y entonces, de mamá, el último ladrillo del muro, publicado 10 días antes de irse. No le digan a Fait hasta que esté hecho. Ya saben cómo se pone. Me senté en el sillón reclinable de mi abuela con ese iPad tibio sobre las rodillas y entendí toda la arquitectura de golpe, de la manera en que una columna de números de repente cuadra. No solo estaban pasando un fin de semana sin mí, estaban votando sobre la cabaña de mi padre, vendiendo lo último que construyó con sus manos. Y yo no estaba en la boleta, estaba en la lista de quehaceres. Manejé de vuelta a mi departamento mientras la luz se volvía larga y dorada. No prendí la televisión. No me serví una copa de vino.
Fui al estante de mi oficina en casa, entre dos cajas de clientes, y bajé la carpeta verde. La puse en mi mesa de cocina de la manera en que pondrías algo frágil, y la abrí a la primera página, y por primera vez en 6 años la leí de principio a fin como lo haría una extraña. Impuestos prediales de la cabaña del lago Ardan, 3.900 al año, 6 años seguidos, pagados por mí, recibos archivados por trimestre. Seguro de casa, 1.650 al año, pago automático de mi cuenta de negocios, mi nombre en cada estado de cuenta. El septiembre en que falló el sistema séptico, 7.200, y yo al teléfono con el contratista a las 6 de la mañana entre llamadas de clientes. El techo después de la tormenta de hielo, 4.800. El muelle del Quedín se avienta clavados, 2.300 para reconstruir los pilotes. El calentón, 3.100, invernizar, quitar la nieve del camino, el plomero, el del desollinado, otros 10.700, moneda por moneda, otoño tras otoño. Al fondo de la última página, en mi propio lápiz, estaba el total que nunca había dicho en voz alta. $61.400. La cabaña no hace nada más que costar dinero, había escrito mi madre. Casi tenía razón, si costaba dinero, solo que nunca le costó nada a ella. A la mañana siguiente volví con mi abuela. Domingo por la mañana, Ruth tenía café esperando, porque las abuelas llevan su propio calendario. Me senté y dije, ya estoy lista. Asintió como si por fin hubiera entregado mi tarea, y me contó sobre la cosa inteligente. 8 años antes, 2 años antes de morir, mi papá tuvo una advertencia, dolor de pecho en una escalera, una ambulancia, un stent, una semana en cama de hospital haciendo lo que hombres como él nunca hacen, pensar en el después. Cuando volvió a casa, refinanció la cabaña para arreglar los cimientos, y en un jueves gris de octubre manejó a la oficina de títulos en Arland Falls y volvió a hacer la escritura, propiedad conjunta, su nombre y el mío. Ruth fue con él, firmó el registro de visitantes. Recuerda que él llevaba su corbata de funerales porque era la única planchada. Dijo que la cabaña debería pertenecerle a alguien que se presenta. Sostenía su taza con ambas manos. Dijo, y estoy citando a tu padre ahora, quien se presenta debería tener las llaves. Lo sabía, claro, había firmado los papeles yo misma a los 26 años, escuchando a medias, avergonzada del alboroto, asumiendo que era un trámite patrimonial que importaría algún día en un futuro lejano y canoso. Él quería decírselo a la familia cuando fuera el momento correcto. 22 meses después se había ido en un estacionamiento, y nunca hubo ese momento. Y yo había doblado mi propiedad junto con mi duelo y nunca la dije en voz alta, porque decirla mientras mamá lloraba sobre su sillón habría parecido un acaparamiento de tierras, y estaba demasiado ocupada convirtiéndome en el muro de carga de la familia como para leer mis propios planos. Ahí es donde estaba mi historia ese domingo por la mañana. Mi familia 2 horas al norte planeando votar sobre una cabaña que no poseían del todo. Me levanté para irme con toda mi columna llena de propósito y Ruth dijo, siéntate, hay una segunda mitad. Así que me senté, y mi abuela me contó sobre mi madre, la parte de su historia que nunca se cuenta en la cena de domingo. Carol tenía 23 años cuando la salud de su propia madre falló. Había 3 hermanas y 2 de ellas tuvieron la sensatez de vivir lejos. Así que durante 7 años, mi madre sirvió sopa, cambió sábanas, manejó pastillas, y se perdió la década en que se construye una vida. Sus hermanas mandaban tarjetas de Navidad desde Florida con fotos de playa y brillantina. Nadie le pagó, nadie le preguntó. La única vez que sacó el tema de la ayuda, su madre supuestamente la miró y dijo que no sabía que las hijas habían empezado a cobrar. Su madre pensaba que para eso eran las hijas también, dijo Ruth. Y dejó que esa frase se quedara entre nosotras sobre el mantel como una piedra que había cargado en su delantal durante 40 años. Pregunté por qué me contaba esto. ¿Se suponía que debía perdonarlo? Ruth resopló. El perdón es tu asunto. Solo te estoy mostrando el río. Se inclinó hacia adelante. Tu madre se ahogó en esta misma agua, cariño, y en vez de drenarla, le enseñó a su propia hija a nadar vueltas en ella y lo llamó amor. Es la receta más vieja del mundo. Entonces me dio unas palmaditas en la mano, maestra estudiante, y agregó, saber dónde empieza el río no te mantiene seca. Manejé a casa por el camino largo, pasando la ferretería donde murió mi padre. Entender a mi madre no cambió mi siguiente movimiento ni un centímetro, solo hizo mi mano más firme cuando lo hice. Domingo por la noche, mi mesa de cocina, la carpeta cerrada a mi izquierda,
una taza de té enfriándose a mi derecha, mi laptop abierta en medio como un altar. 2 horas al norte. Si la agenda del chat se cumplía, mi familia estaba acostando a los niños temprano y reuniéndose en el porche para su junta familiar. Todos en la misma página antes de que llegue Gary. Cada teléfono en esa cabaña tenía mi número. Cualquiera de ellos podría haberme llamado en cualquier momento de los últimos 3 meses. Revisé por hábito profesional. Mi último mensaje de mi madre tenía 11 días. Decía, no olvides que Ruth tiene cita con el dentista. Así que no le escribí a mi familia, nunca lo he hecho sobre nada de esto y nunca lo haré. Y si eso te suena frío, lo entiendo. Pero lee la nota de esa barra otra vez y dime cuál de las dos se enfrió primero. En vez de eso, a las 9:12 escribí un correo a la oficina de Gary Sutton Realty. Tenía 3 líneas, y he escrito listas de mandado con más emoción. Línea 1. Soy copropietaria registrada de la propiedad en el 14 del camino Ardans Shore. Número de parcela adjunto. Línea 2. La propiedad no está en venta y ningún contrato de listado será firmado por mí. Línea 3. Sugeriría que su oficina verifique el título antes de la cita del lunes a las 11. Y le agradecí su tiempo porque los modales son gratis. Me copié a mí misma. Presioné enviar a las 9:12 de la noche, y el sonido fue lo más fuerte que había pasado en mi departamento en todo el fin de semana. La hija invisible murió justo ahí, en una mesa de cocina limpia, entre un correo y una taza de té fría. La mañana del día del trabajo hice algo radical. Viví mi propia vida. Recogí a Ruth a las 8:30 y fuimos al mercado de agricultores donde regateó duraznos de fin de verano como si fuera deporte de contacto y me presentó a 3 mujeres diferentes como su nieta, la del negocio. Compramos demasiado elote, tomamos café del camión con el toldo de rayas y nos sentamos en la banca afuera de la biblioteca. Y mi abuela, que sabía exactamente que había mandado la noche anterior a las 9:12 porque se lo había contado entre los duraznos, nunca una vez me preguntó si estaba segura. Así se siente que crean en ti si lo has olvidado. A las 10:58, en esa banca de biblioteca, revisé la hora, apagué mi timbre, y puse el teléfono boca abajo sobre mi rodilla. Ruth me vio hacerlo y le dio una mordida a un durazno. A las 11:04, la pantalla se iluminó por primera vez. La vi brillar a través de la funda, paciente como un faro, no la toqué. Aquí está la anatomía de una emergencia familiar observada desde una banca de biblioteca bajo el sol. 11:04, mamá. 11:06, mamá. 11:10, Din, luego Din otra vez. 3 veces en 4 minutos, como un hombre pateando una máquina expendedora. 11:20, Brooke. 11:21, un mensaje de voz. 11:40, Josh que nunca me ha llamado en su vida. Para el mediodía la pantalla parecía una máquina tragamonedas que no dejaba de pagar. Llevé a Ruth a casa, le hice el almuerzo, le arreglé la bisagra atorada de su puerta mosquitera porque el día del trabajo es para trabajar. Los únicos mensajes que abrí toda la tarde fueron del único número al que siempre contesto. Ava escribiendo desde el teléfono de su mamá, sin mayúsculas, sin contexto, pura señal. Tía Fight. ¿Por qué está gritando todo mundo? Luego 20 minutos después, el agente se fue como en 10 minutos, ni siquiera llegó al muelle. Luego, la abuela sigue diciendo un número y se tapa la boca con la mano. Y entonces a las 4:30, el que me contó toda la historia. Mamá borró su historia. No una publicación de disculpa, no me llamó en altavoz para decir estamos tan apenados. Sube, te esperamos. Borró la evidencia. Puse el teléfono a cargar en mi cocina a las 9 y vi un documental sobre faros. A medianoche, el contador de llamadas perdidas marcaba 63 de 5 números distintos, y ni un solo mensaje de voz entre ellos había dicho todavía la única palabra que importaba. En algún lugar cerca de la segunda hora habían averiguado quién era dueña de la cabaña, por lo que pude reconstruir, les tomó hasta que oscureció descubrir quién había estado pagando por ella. El martes por la mañana, con café, escuché mis mensajes de voz de la manera en que reviso la caja de zapatos de recibos de un cliente, cronológicamente, sin inmutarme, lápiz en mano. Din, 11:21, gritando sobre el viento del lago. ¿Qué hiciste? Gary se fue, me saboteaste, llámame ahora mismo. Ni una pregunta sobre si era verdad, directo a la herida. Brooke, la 1:05, con su voz de banco, la que usa para negar préstamos con suavidad. Fight, ha habido un malentendido, y creo que si todos hablamos como adultos,
Y entonces una pausa y más bajo, fuera del guión. Mamá dice que hay registros. Solo llámame. Tía Patty, las 3, jarabe sobre grava. Cariño, sea lo que sea esto, la familia lo resuelve. ¿También es verdad lo de los impuestos? Y entonces mi madre. 3 mensajes de voz repartidos a lo largo del día como las etapas de una fiebre. El primero, enérgico y gerencial. Fight Anterel, llámame este minuto. Esto es un asunto familiar. El segundo al atardecer, más callado, el viento se había ido. Pagaste el séptico, Fight, el techo, ¿por qué no? Y entonces un respiro largo y el clic. Y el tercero, a las 11:58 de la noche, apenas un susurro, la voz de una mujer sentada sola en un porche oscuro mientras todos los demás fingen dormir. Por favor ven a casa, no lo sabíamos. Bajé mi lápiz. Miré por mi ventana el estacionamiento de mi ordinaria vida hecha por mí misma. Y le dije a mi cocina vacía la única respuesta que merecía ese mensaje. Sabían lo suficiente como para susurrar. 63 llamadas en un día, de una familia que no pudo marcar mi número una sola vez en todo el verano para decir empaca una maleta. Llegaron a casa el martes, un día tarde, porque no puedes salir de una cabaña del lago enojado más rápido de lo que sales feliz. Dean no se molestó en llamar primero. A las 12:40 cruzó la puerta de mi oficina en la calle principal, quemado del sol y furioso, pasando a Mercy en la recepción, y se paró sobre mí, oliendo agua del lago y traición. «¿Sabías?», dijo. «Te sentaste aquí y nos dejaste manejar hacia una pared. Habías planeado esto 4 meses», dije. Yo mandé un correo. Explotó como una lata sacudida. Lo había avergonzado frente a la gente de la franquicia. Siempre había pensado que era mejor que todos. Por eso nadie me quería ahí. Esa última se quedó colgando en el aire entre nosotros, y tuvo la decencia de apartar la mirada de ella. Entonces dijo la frase que en realidad había venido a decir, la que sin duda toda la cabaña había acordado. El dinero de la familia es dinero de la familia. Fight. Miré a mi hermano, 29 años, fuerte como una puerta de granero, no un mal hombre, solo un hombre al que le habían servido toda la vida y pensaba que era el clima. El dinero de la familia es dinero de la familia, repetí. Entonces es raro que nadie de la familia haya pagado nada. Su mandíbula se tensó, quería golpear algo, y no había nada en mi oficina ordenada lo bastante suave. Así que pateó mi cesto de papeles contra la pared al salir, papeles por todos lados, muy fiero, y se fue. Pero la visita que de verdad se me metió bajo la piel llegó esa noche. Brooke. Y Brooke trajo algo que yo no tenía, un pedazo de la verdad. Brooke tocó mi puerta a las 7 sosteniendo una lasaña de supermercado como bandera blanca, el rímel corrido bajo los ojos. La dejé entrar porque quería respuestas más de lo que quería distancia. Empezó con la leyenda. Fue un chiste tonto, dijo, mirando mi barra, estaba siendo. Pensé que habías elegido el trabajo sobre nosotros otra vez. Estaba enojada contigo, fue feo, lo siento. Elegido el trabajo sobre nosotros. Pregunté con cuidado qué exactamente quería decir, y vi la cara de mi hermana hacer algo complicado. Mamá nos dijo en junio, dijo Brooke, dijo que te había invitado primero, antes que a cualquiera de nosotros, dijo que le dijiste que el día del trabajo era tu temporada más ocupada con clientes, algo trimestral, y que deberíamos ir sin ti. Que tú insististe y que no debíamos mencionarlo porque te sentías culpable por eso. La cocina se quedó muy callada. Ahí estaba, la columna faltante. A mí, mamá le había dicho, no hagas planes, quédate en el pueblo, solo espera. A ellos, mamá les había dicho, Fight nos rechazó, no se lo mencionen. 2 historias, herméticas, apuntando lejos una de la otra como cortinas sobre la misma ventana. Y una directora parada entre ambas manteniendo las 2 mitades de su familia sin nunca comparar notas. Hasta la crueldad de esa leyenda había sido cultivada. Brooke la había apuntado hacia una hermana que creía que había desairado a la familia. No la estoy excusando. Pero mientras estaba parada en mi cocina llorando sobre su propio guisado, finalmente vi el plano completo. Mi madre no solo me había ocultado un viaje, me había ocultado de mi familia. El miércoles empezaron las citaciones. Mamá quería que fuera a la casa a arreglar esto en familia, en su mesa, en su horario, con su asado como anestesia. La tía Patty ofreció mediar, que en el idioma de Patty significa sentarse lo bastante cerca para escuchar todo. Rechacé todo educadamente, de la manera en que rechazo clientes que quieren contabilidad creativa.
Entonces mandé mi primer mensaje a mi familia desde el viernes. Un texto al chat regular, el público, el que no tiene emoji de bote. Miércoles, 7 de la noche, la sala de mamá. A todos, voy a llevar el papeleo. Ese fue todo el mensaje. Vi 3 grupos de puntitos subir y bajar como gente flotando bajo el agua. Y después de 6 minutos, la única respuesta fue de Dean. Está bien. Pasé esa tarde en la copiadora de mi oficina como sacerdote preparando la comunión. 5 juegos ordenados, engrapados, cada recibo, cada estado de cuenta, cada cheque. 6 años de la carpeta verde reproducidos en blanco y negro. Paré en casa de Ruth camino a la mía. Estaba viendo sus programas y apagó la televisión, que es como sabes que una conversación importa. Le pregunté si vendría. Me sentaré en el sillón, dijo, tú te pararás. Entonces me miró sobre sus lentes con esos ojos de maestra de 3er grado que han visto a 40 años de niños decidir quién es ser. Ve a buscar tu herencia, cariño, no la cabaña, la otra cosa. No la entendí del todo hasta que terminó. No iba ahí para ganar. Ya había ganado el lunes a las 11:04. Iba a decidir qué costaría ganar. Llegué a la casa de mi madre a las 7 en punto, porque la puntualidad es un idioma y quería que el mío fuera formal. La sala estaba montada, claro, mi madre nunca ha organizado una emboscada sin refrigerios. Barritas de limón en el plato bueno, café listo, las lámparas en su configuración más indulgente. Papá nos miraba desde la repisa, sosteniendo un pez y una sonrisa de hace 20 veranos. Dean estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados, mandíbula tensa, fecha límite a 2 días y muriendo. Brooke y Josh compartían el sofá pequeño como en una deposición. A la tía Patty la habían desinvitado, yo había hecho eso una condición, y su ausencia tenía su propio peso, como una trompeta silenciada. Ruth tomó el sillón junto a la lámpara, manos entrelazadas sobre su bastón, magnífica. Y mi madre se sentó al borde del sofá en su suéter de iglesia, cabello arreglado, cara compuesta, una mujer preparada para manejar su camino a través de un evento climático familiar más. Fight, empezó mi madre en la voz que usa para devolver sopa en restaurantes. Antes que nada quiero que sepas cuánto nosotros. Levanté una mano gentilmente, y la frase murió de causas naturales. Crucé la alfombra en la que había aprendido a gatear, y puse la carpeta verde sobre la mesa de centro entre las barritas de limón y los posavasos, cuadrada al borde de la mesa. El cuarto la miró como mirarías a un perro extraño. Mi nombre está en la escritura, dije, pero esa no es la parte que todavía no saben. Mi madre dijo mi nombre de la manera en que manejarías vidrio. Abrí la carpeta, me quedé de pie, pasé páginas, e hice lo que hago mejor que nadie en ese cuarto, leí el registro como evidencia. Impuestos prediales de la cabaña, 3.900 al año. Aquí están 6 años de recibos del condado, noten el nombre en todos. Puse la página plana y la giré hacia ellos. Seguro de casa, 1.650 al año. Pago automático de Terrell Bookkeeping. Ese es mi negocio, lo que significa que otra vez es mi nombre. Septiembre, 4 años atrás, la falla del séptico, todos recuerdan el olor, bromearon sobre eso en Acción de Gracias, 7.200. Aquí está la factura del contratista, y aquí está quien la firmó a las 6 de la mañana. Página, el techo después de la tormenta de hielo, 4.800. El muelle del que se avientan clavados, Dean, reconstruí los pilotes bajo tus pies hace 2 veranos, 2.300. El calentón, 3.100, invernizado, el desollinador, el plomero. Página, página, página. Nadie tocó una barrita de limón. Josh fue el primero en dejar de sostenerme la mirada, y Josh tenía menos de que avergonzarse, lo cual dice algo sobre la vergüenza y a quien le carga las cuentas equivocadas. Volteé a la última hoja, la que tenía 6 años de aritmética a lápiz en el margen, y dije el número en voz alta en esa sala por primera vez en cualquier lugar. $61.400. Entonces puse una fotocopia engrapada de toda la carpeta frente a cada uno de ellos. Mamá, Dean, Brooke y Josh, y una para el sillón, porque Ruth se había ganado un programa. Mamá tenía razón en una cosa, dije, y la miré, y mi voz se mantuvo nivelada, y la suya no se encontraba por ningún lado. Si hago las cuentas en voz alta. El reloj sobre la puerta de la cocina hizo tic-tac. En algún lugar arriba, un escalón crujió y se quedó quieto. Mi madre se levantó del cojín del sofá, y me preparé para la negación, el reencuadre,
el clima manejado que me habían pronosticado toda mi vida. Eso no fue lo que salió de ella. Lo que salió de mi madre fue la verdad, y salió de la manera en que el agua entra por unos cimientos fallados, primero una grieta, luego todo de golpe. Se sentó de vuelta a media subida como si sus rodillas hubieran votado en contra de la actuación, y miró la fotocopia en su regazo, y dijo, no podía cubrirlo. El cuarto se quedó tan callado que podía escuchar el café enfriándose. Después de que murió tu padre, la pensión era la mitad de lo que refinancié, y luego la tarjeta, y luego el préstamo sobre el valor de la casa. Sus manos alisaron las páginas sin leerlas. Cada mes me sentaba en esa mesa de cocina con tu hojita de cálculo y movía números como muebles, y nunca hubo. Se detuvo. Empezó de nuevo. Tu padre lo manejaba, y entonces ya no, y todos asumieron que estaba bien, y los dejé porque no podía sentarme en Acción de Gracias y ser la pobre viuda Fait, no podía. Dean dijo, mamá, no tienes que. Y ella siguió hablando sobre él hacia mí. Las cuentas empezaron a llegar, y tu nombre ya estaba en las cosas, y era tan fácil, nunca pediste crédito, nunca siquiera les dijiste. Una risa pequeña y terrible. Lo hiciste tan fácil. Y entonces mi madre entrelazó las manos en su regazo y entregó, con la voz de una mujer recitando algo que aprendió antes de aprender a cuestionarlo, nunca nadie me preguntó a mí tampoco, ¿sabes? Todos esos años con tu abuela, nadie preguntó, pensé que para eso eran las hijas. En el sillón, Ruth cerró los ojos como quien escucha un diagnóstico que había predicho. Y me quedé ahí sosteniendo 6 años de papel, entendiendo a mi madre completamente, y por fin el río, el ahogamiento, todo. Y dije en voz baja, esa es la frase más triste que jamás has dicho, mamá, y todavía no es una disculpa. Brooke inhaló y entonces llegó la oferta. Giraron de la manera en que las familias lo hacen, sin señal, todos al mismo tiempo, como estorninos. La negación no había sobrevivido a la carpeta, así que fueron por la chequera. Brooke se inclinó hacia adelante, voz de banco activada, manos dibujando razonabilidad en el aire. Bien, esto es lo que tiene sentido, la cabaña se vende, es mercado de vendedores, dice Gary, 310, tal vez 320, los primeros 61,4 se descuentan arriba y van directo a ti, cada centavo de vuelta, Fight, antes de que nadie más vea un centavo, eso es justo, nadie te está pidiendo que pierdas nada. Dean se despegó de la ventana como hombre al que le dan una repetición más. 60 para el depósito me asegura el territorio hasta el viernes. Fight, viernes. Esta franquicia corre márgenes del 8% en pueblos la mitad de este tamaño. Le tendré a mamá pagado en 3 años, a ti en 2. No es un gasto, es una siembra, papá lo entendería, papá construía cosas. Y entonces mi madre hizo lo que había estado preparada desde el lunes, lo que mejor hace en todo el mundo. Cruzó la alfombra, se sentó junto a mí en el brazo del sofá, tomó mi mano con ambas suyas, cálidas y secas y seguras. Y hizo su oferta, no dinero, la otra moneda. Fírmalo, cariño, solo esta vez, y todo cambia, te lo prometo, tú manejarías todo, el dinero, las decisiones, todo a través de ti, abiertamente, como debió haber sido siempre, cada viaje, cada fiesta, tú serías mi primera llamada, primero, Fight, no la nota en la barra, nunca más. Apretó mi mano. Serías la cabeza de esta familia, prácticamente ya lo eres, todo lo que tienes que hacer es firmar. Y ahí estaba, envuelto para regalo y brillando, todo lo que había querido desde los 28 años, ofrecido por fin, sinceramente, frente a testigos. Cada etiqueta de precio en ese cuarto estaba boca arriba ahora, incluida la mía. Me estaban ofreciendo la familia por la que había estado pagando todo este tiempo. Todo lo que tenía que hacer era seguir pagando. Miré las manos de mi madre envueltas alrededor de las mías, y entendí por fin, completamente, lo que me estaban ofreciendo. Un ascenso, jefa de familia, jefa de personal de mi propia vida, vicepresidenta senior de las emergencias de otras personas, con oficina de esquina en la casa donde susurran cuando entro. 10 días antes habría firmado. Esa es la parte que todavía me asusta, que tan cerca están 10 días. Saqué mi mano de entre las de mi madre suavemente, de la manera en que le quitas la mano a un niño dormido, y me puse de pie derecha, y mantuve mi voz en el registro exacto que uso para decirle a un cliente que su negocio es insolvente, bajo, amable, e inamovible. La cabaña no está en venta, dije, no este otoño, no para financiar un depósito, no para evitar que nadie parezca pobre en Acción de Gracias. Papá puso 2 nombres en esa escritura y los 2 se quedan en ella.
sigue abierta para toda esta familia. Ava aprende a clavados de ese muelle el próximo verano, eso no cambia. Lo que cambia es esto. Levanté la carpeta y la cerré. Los pagos invisibles terminan el 30, impuestos, seguro, reparaciones. De ahora en adelante la cabaña funciona con un acuerdo por escrito, la parte de todos por escrito, la mía incluida, lo voy a redactar gratis, es lo último gratis que voy a hacer. Me volteé hacia Dean. La respuesta sobre los 60.000 es no, no por rencor. Un sueño que no puedes financiar sin vender el muelle de tu padre todavía no es un sueño, es una cuenta. Cuando tengas un plan real, revisaré cada número contigo en mi escritorio a la luz del día. Y entonces a mi madre, porque todavía me miraba desde el brazo del sofá con el trato muriendo en sus ojos. No quiero dirigir esta familia, mamá, nunca quise. Quería estar en ella, hay una diferencia, y me tomó $61.000 aprenderla. Le enseñaré la carpeta a cualquiera en este cuarto, no cargaré a nadie. Soy tu hija, nunca fui tu personal. Detrás de mí, Dean pateó la pata de la mesa de centro tan fuerte que el café saltó. Entonces se acabó, dijo Dean, demasiado fuerte para el cuarto, el territorio, la franquicia, se acaba el viernes, y eso es tu culpa. Me apuntó de la manera en que apuntas a un choque de coches. ¿Sabes qué eres? Eres la razón por la que esta familia se acabó. Papá probablemente. Y se detuvo ahí, en el borde de la única frase que ninguno de nosotros termina jamás, y agarró su chaqueta en su lugar. La puerta no se cerró de golpe, detonó. Los cuadros en la pared temblaron un poco, y la fecha límite murió justo ahí en el eco. Mi madre miró la puerta y me miró a mí, y no fue tras ninguna de las dos. Se sentó en el brazo del sofá con las manos en el regazo y eligió el silencio una vez más, de la manera en que lo había elegido todo el verano. Ese fue mi pago completo, y sentí que la cuenta se saldaba. Brooke se puso de pie, reunió a Josh con la mirada, y dijo, «Te llamo», en una voz que quería decir algún día, tal vez más delgada. Entonces pasos pequeños en las escaleras. Ava en su camisón pasó junto a la mano extendida de su madre, directo por la alfombra hacia mí, brazos alrededor de mis costillas, fiera como cinturón de seguridad. Levantó la barbilla y susurró, «La bisabuela Ruth dijo que te plantarías», me dijo que mirara. Miré por encima de su cabeza a Ruth, que examinaba el techo con la inocencia de una educadora de carrera. Abracé a mi sobrina, dije buenas noches al cuarto en general, y caminé por la puerta principal de la casa donde crecí, más ligera y más pobre de lo que había sido nunca en mi vida, ambas cosas a la vez, habiendo cambiado la familia que había estado comprando por la persona que había estado enterrando. La noche de septiembre olía a pasto cortado y lluvia por venir. El duelo y el alivio pueden viajar en el mismo aliento, lo sé, porque manejé a casa en uno. Me encantaría decirte que el teléfono sonó a la mañana siguiente lleno de disculpas. No funcionó así, porque nunca funciona así. Dean se quedó en silencio, sin llamadas, sin cenas de domingo. Un amigo mutuo reportó que había tomado turnos extra y le decía a la gente que su hermana había elegido una cabaña sobre su propio hermano. El territorio de la franquicia se fue a un hombre en Dayton. Brooke escribía en fechas festivas, educada como tarjeta de felicitación, y una vez en noviembre mandó 3 fotos de la Feria de Ciencias de Ava sin leyenda, que de Brooke es prácticamente un poema. La tía Patty cambió de bando 4 veces dependiendo de su público. El pueblo habló, y luego encontró otro clima. Y entonces, un martes gris de octubre, la campanita sobre la puerta de mi oficina sonó, y mi madre entró. Sin lasaña, sin discurso, sosteniendo una bolsa de plástico llena de sobres sin abrir, y se paró en el mostrador como clienta primeriza y dijo, «Enséñame la carpeta». Así que lo hice. Empezamos por cómo leer una factura de impuestos. Lloró una vez, calladamente, sobre el estado de cuenta del préstamo sobre el valor de la casa, y le pasé los pañuelos y un marcador, en ese orden, porque el amor en mi familia por fin estaba aprendiendo a hablar contabilidad. Tomó un trabajo de medio tiempo en la tienda de telas de la plaza, su elección, no la mía. Y en diciembre puso un cheque de $200 en mi mostrador, el primero de un plan de pagos que ella misma inventó. Contra 61.000, era una gota en una cantera, y ambas lo sabíamos, y lo deposité de todos modos, porque el punto de ese cheque nunca fue la cantidad. Ava empezó a venir los viernes después de la escuela a aprender lo que ella llama matemáticas de mesada. Pequeñas cosas verdaderas. Resulta que eso es lo que queda cuando la actuación cierra, y a diferencia del asado y las promesas, las pequeñas cosas verdaderas se capitalizan.
Este día del trabajo, casi un año exacto después de que desperté en esa casa silenciosa, desperté en la cabaña del lago Ardan. La primera en levantarme, café en la vieja taza de mi padre, pies descalzos en el muelle que él pagó, y me quedé de pie. El lago hizo su truco de la mañana temprana donde sostiene el cielo quieto para ti. Ruth estaba en el porche desde las 8, envuelta en una cobija, supervisando el horizonte. Ava pasó la mañana practicando sus clavados desde la punta del muelle, mal y magníficamente, mientras Brooke, que subió el sábado torpe pero intentándolo, cosa que cuenta, filmaba cada intento y no publicó ninguno. Mi madre llegó al mediodía, invitada, con ensalada de papa y sin comentarios, y se sentó en una silla de jardín como invitada, porque eso es lo que era, y las invitadas, resulta, pueden ser encantadoras. Hay un acuerdo de gastos compartidos en un cajón de la cocina con 4 firmas. Nadie susurra aquí ya. Toda la arquitectura del susurro ha sido condenada. Dean no vino, su nombre está en el acuerdo de todas formas, su parte marcada como pagada por la dueña, Fait, un año más, porque la puerta no está cerrada con llave para mi hermano, solo tiene horario de visita ahora, como cualquier puerta honesta. Al final de la tarde, Ruth me observó voltear hamburguesas bajo la llovizna del toldo, de la manera en que solía hacerlo mi padre, y sonrió hacia algo lejano. Me dijeron una vez, no hagas planes. Hice planes. Si te quedas con una sola línea de mi historia, quédate con esta. Ser necesitada no es lo mismo que ser amada. Y el día en que una mujer finalmente aprende la diferencia es el día en que deja de ser mueble en las casas de otras personas y empieza a ser la autora de la suya propia. Esa es mi historia. Una nota en una barra, una carpeta verde, 63 llamadas perdidas, y un plan que finalmente hice para mí misma. Si esto te recordó a un libro contable que has llevado en silencio para gente que nunca preguntó cuánto te cuesta, tómalo como tu señal.